Muy bien, excelente. Bienvenidos a todos. Qué lindo ver algunas caras conocidas ya que hoy vamos a continuar con el trabajo que empezamos en la masterclass anterior. Recuerdan que tratamos el tema de cómo proteger a nuestros niños para evitar que tengan heridas emocionales y que crezcan en adultos heridos, disfuncionales, con problemas de comportamiento, problemas psicológicos, problemas de autoestima, de baja autoconfianza, y que se gasten el tiempo y el dinero en terapias. O sea, que terapeutas del futuro, cuídense porque se van a quedar sin gente. Entonces, si tienen preguntas, escríbanlos, comentarios que puedan tener. Yo voy a continuar, que se acuerdan que habíamos hablado de 9 diferentes frentes o patrones en donde nosotros, sin darnos cuenta, lastimamos a nuestros hijos con la mejor intención. Recuerdan que les pregunté que pensaran algo que sus padres les hayan dicho o hayan hecho y que los haya lastimado mucho a ustedes y que después de aún décadas se acuerdan de esa situación y que piensen realmente si sus padres, su madre o su padre hubiera sabido el daño que les hacía, si realmente lo hubieran hecho. Y la respuesta en 99% de los casos es no, porque mis padres me aman muchísimo y no me hubieran lastimado intencionalmente. En realidad, la intención generalmente es o entrenarnos o ponernos límites. A veces es simplemente reacción emocional, dolor que nuestros padres están sintiendo y que explotan. ¿Sí? Nosotros somos parte de su vida, estamos dando vuelta alrededor de ellos tienen sus problemas, tienen sus situaciones y a veces dicen cosas que después se arrepienten muchísimo. ¿Qué cosas hacemos o decimos nosotros como padres o como maestros en nuestras escuelas que si supiéramos cuánto estamos lastimando a ese niño o a esa niña, no lo haríamos? Ahora, el problema es que no sabemos. ¿Sí? La ignorancia que tenemos, nuestro nivel de inteligencia emocional es tan bajo que no nos damos cuenta, ni siquiera sabemos cómo estamos dañando y lastimando a esos niños. Entonces, por un lado, este es un trabajo de educación emocional, de crecimiento interno para que nuestra inteligencia emocional crezca. Y para que nuestra inteligencia emocional crezca, tenemos que desarrollar la inteligencia corporal. Y esto es algo que muy poca gente habla, pero la inteligencia corporal en realidad incluye a la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia corporal? Bueno, la inteligencia corporal es 1000 veces más poderosa que nuestra mente racional, porque está manejando cientos de funciones, todas juntas, simultáneamente, al mismo tiempo. En este momento, mientras ustedes me están escuchando muy tranquilos, ¿cuántas cosas está haciendo su cuerpo? Piensen desde la pequeña célula en el hígado, en el corazón, en los músculos, todas las funciones de los diferentes sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema inmunitario, sistema de limpieza, de reproducción. Mientras tanto estamos pensando, mientras tanto estamos sintiendo, esa es la inteligencia corporal. O sea que la inteligencia corporal incluye todo y ni le pegamos ninguna atención. La aliada más importante que tenemos es la inteligencia corporal y la ignoramos. Como tener un amigo al lado todo el tiempo, súper leal, que nunca nos deja y que nosotros ni le pasamos bola. Ese es nuestro problema, la desconexión con el cuerpo. Somos mentes caminando, usamos al cuerpo para trasladar la cabeza y se nos ha enseñado que el cuerpo es desechable, es pecaminoso, es el origen de todos nuestros problemas y lamentablemente es todo lo contrario. Es una obra maestra, es una mina de oro.
Y reconectar, despertar la inteligencia corporal es la clave del bienestar, es la clave del equilibrio de nuestra salud, de nuestras relaciones, de nuestra vida de propósito y nuestra misión en la vida, el sentir que tenemos significado, sentirnos plenos. Necesitamos conectar nuestra mente racional con nuestro cuerpo. Mientras no hagamos eso, vamos a sentir que algo falta, ¿sí? ¿Y qué es lo que falta? El matrimonio interior, ¿sí? Entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, este es un encuentro para que desarrollemos la inteligencia emocional, que es una parte importantísima de la inteligencia corporal, y que dejemos de dañarnos y de dañar a otros. Y esto es algo que me han escuchado decir, pero la relación que tenemos con nosotros mismos siempre se refleja afuera. Si me maltrato, maltrato. Si me critico, critico. Si me rechazo, rechazo. No falla, ¿sí? A veces nos preguntamos por qué hay tanto ruido en mis relaciones, por qué hay ruido adentro. También me han escuchado hablar del proceso de contracción y de expansión celular, que es la base, es el centro de nuestro trabajo en liberación de la memoria celular, que es la clave. Cómo vivir esa pulsación de expansión y contracción de una manera natural y no quedarnos estancados en la contracción, que es nuestro problema a nivel cultural. Nuestra civilización está atrapada en la contracción. Por eso que no hay felicidad, no hay disfrute, no importa que logre todo lo que me dijeron que tengo que lograr, que me case, que tenga hijos, que tenga dinero, que tenga nombre, estoy insatisfecho porque vivo en contracción. Entonces, ¿qué cosas generan contracción? El tema de hoy, las heridas emocionales. Entonces, nosotros vivimos situaciones en nuestra historia que generaron contracción en nosotros. Cuanto más heridas emocionales tenemos, más contraídos vamos a estar. Y vamos a buscar siempre lo opuesto. Por eso nuestra cultura tiene una adicción, tiene una obsesión con la felicidad, ¿sí? Con el estar contento, con que todo vaya bien, ¿sí? La psicología positiva, las afirmaciones, es una obsesión que tenemos, porque estamos viviendo lo opuesto. Constantemente estamos ansiosos, estamos deprimidos, estamos enojados, estamos frustrados, tenemos miedo a todo. Entonces es una obsesión con lo positivo, cuando en realidad nuestro camino es el camino del centro, en donde hay contracción y hay expansión. Hay estados lindos y hay estados incómodos. Y es así como estamos creados. Todo en el universo es contracción y expansión. Fíjense cómo nacimos a través de la contracción y la expansión del útero de nuestra madre. Cómo nos mantenemos vivos a través de la contracción y de la expansión del corazón y del diafragma que expande y contrae los pulmones. Todo es una pulsación constante. Entonces, no le tengan miedo a la contracción. El problema es que estamos heridos. Y ese es el tema de hoy. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo podemos prevenir que nuestros hijos se hieran innecesariamente por cosas que decimos o hacemos sin darnos cuenta? Y a veces es un evento, es una situación, y a veces es todo un patrón de la familia en donde así se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, recuerdan que yo les conté que hay 9 frentes, 9 maneras en que generamos esas heridas, y esto lo vamos a cubrir en mucha profundidad y vamos a aprender a salir de estos patrones en un curso que va a comenzar el 13 de agosto y van a ser 6 clases. Yo hoy les doy la introducción para que ustedes tengan una idea de por dónde va la cosa. Para recordarles, cuando los culpamos, es uno de los patrones.
Los culpamos por ser tontos, por ser gordos, por no ser lo suficientemente inteligente. El segundo es cuando los tratamos con sarcasmo o los ridiculizamos, nos burlamos y hacemos chistes acerca de las cosas que nosotros consideramos que podrían cambiar. Es interesante porque hacemos estas cosas para que ellos mejoren, ¿sí? Entonces la intención es, para que no nos burlemos más de ti, tienes que dejar de tal cosa. El otro es el patrón de comparación, que hubo muchos comentarios, parece ser que es algo que muchos de nosotros vivimos, y las tres posibilidades dentro de la comparación. Uno es, yo sufro porque soy el que le falta algo. Otro es, sufro porque soy el favorito, entonces como favorito tengo que seguir siendo el nene o la buena o la nena buena, ¿sí? Y el otro frente dentro de la comparación es cómo sufre el favorito porque su hermano o su hermana sufre. Entonces yo soy favorecido, pero a él le pegan unas palizas terribles, ¿eh? Como me contaba una de mis consultantes. Su gran dolor era ver cómo su hermano sufría y cómo a ella le daban todo. Le dieron los mejores juguetes, la mejor educación, siempre la trataron como la princesa y el hermano. Entonces ella, una mujer de 50 años, todavía siente muchísima culpa y mucho dolor porque ve que su hermano está tan dañado y ella se siente culpable. Entonces, tres frentes dentro de las comparaciones. Si ustedes están enganchados en comparar a sus hijos con otros, piensen las repercusiones y las consecuencias de lo que están haciendo. Después hablamos del patrón de control, la hipervigilancia o la microgestión. Hablamos de los padres helicópteros que están siempre controlando qué hace bien o qué no hace bien el niño, y a veces hasta le sacan las cosas de la mano porque no las saben hacer bien. Ese hipercontrol daña muchísimo la confianza en sí mismo, la seguridad en sí mismo, ¿sí? Y hace que ese adulto esté siempre buscando a alguien que lo controle, ¿sí? Y a veces está escondiéndose o miente, se acostumbran, ¿sí?, a eso. Yo me río porque me pasaba a mí eso. Yo era un experto en esconderle cosas a mi madre porque ella estaba siempre metiendo las narices en lo que yo estaba haciendo, dónde había estado, con quién había estado, qué habíamos hecho, ¿sí? Pero en ese momento yo no me daba cuenta que yo lo hacía por miedo. Mi madre tenía muchísimos miedos. Entonces, esa necesidad de controlar para que yo no corra riesgos, a mí me hacía sentir totalmente sofocado. Bien, hasta aquí llegamos en el encuentro anterior. Y ha habido algunas preguntas. Bueno, contestamos rápido y después pasamos a los que siguen, así terminamos hoy con toda la lista. Uh-huh. Bien, entonces, ¿cómo hablar de sexo con mis hijos? Durante mi infancia y adolescencia jamás, en mayúscula, hablé con mis padres del tema, ni siquiera cuando me desarrollé y tuve mi primera menstruación. Siempre fue un tema tabú en mi familia y no deseo que esto suceda con mis hijos, porque también tengo dificultad para tratar el tema con ellos, incluso con mi esposo. Bueno, ¿quién no se siente reflejado con esto, no? Muy pocos los padres que hablaban de sexo y ellos mismos tenían el mismo tabú que tú tienes, ¿sí? Lo sentían ellos, o sea, el miedo a hablar de eso, porque bueno, se ha demonizado el sexo, ¿eh? Fíjese lo que las religiones han hecho con el sexo, ¿sí? Lo han tratado como lo peor cuando es lo que nos da la vida, ¿sí? Esos mismos religiosos que demonizan el sexo nacieron gracias al sexo, tienen una vida gracias al sexo, tienen un trabajo gracias al sexo, ¿sí? Es ridículo, es algo que no tiene ni patas ni cabeza. El tema es que así ha sido y así hemos demonizado al cuerpo y nos hemos separado del cuerpo.
Entonces, para quien sea esto, simplemente te paras enfrente a tu hijo o a tu hija y le dices lo que te pasa con el tema del sexo, que no te gusta hablar del tema, que tiene muchos tabúes, que era lo que pasaba en tu familia. Empieza a hablar de lo que te pasa, no hables de sexo, habla de cómo te sientes tú con respecto a este tema y cuál es tu historia. Y esto va a abrir la puerta, porque tu hijo probablemente va a tener algún comentario y tú le vas a responder, y así empiezan, y ya se abre esa pared, ¿sí? Ese famoso tabú. Y empieza, es simplemente mostrarte tal como tú eres. Y lo mismo con tu esposo. Háblalo de la misma manera. Y fíjate qué viene de parte de ellos. Porque toda comunicación es como un partido de tenis. Yo te tiro la pelota y tú me la devuelves. Yo te tiro la pelota y tú me la devuelves. Si tú no me devuelves la pelota, no hay comunicación. ¿Eh? Entonces, fíjate qué pasa cuando tú te abres. La otra pregunta dice, hola, decidí no seguir con mi esposo, nos estábamos tratando muy mal y quiero saber cómo ayudar a mi hijo a superar estos malos tratos y a evitarle problemas emocionales por la separación. Bueno, espero que estés escuchando estas masterclasses. Ven a las clases que vamos a hacer en agosto, no te las pierdas, porque ahí vas a tener un montón de herramientas para hablar con tu hijo, especialmente el tema de la separación, el divorcio de los padres, genera muchas heridas de muchos tipos. No es solamente una herida clara, ¿sí? Es una ramificación, porque los hijos fundamentalmente, cuanto más chiquitos son, se sienten responsables por la separación. Entonces, en principio, sigue aumentando tu inteligencia emocional, aprende, 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 practica y fíjate qué pasa. Por otro lado, habla con tu hijo, siéntense a hablar. Tú no tienes que tener nada resuelto, tú no tienes que saber el futuro. Dile que estás triste, dile que estás enojada, dile lo que sientes y que los adultos a veces deciden no vivir juntos. Empieza por ahí, ¿sí? Ya esa es la plataforma de lanzamiento. Bueno, Najiba, cuéntame una o dos preguntas más y ya vamos a entrar en el tema de hoy. Eh, Manuela nos dice, ¿cómo podemos apoyar a mi hijo con la tristeza que le ocasiona no estar con sus amigos y familiares en esta cuarentena? Mm. Y bueno, y a ti, ¿qué te produce a ti, sí? Cómo tú te sientes. O sea, muéstrate humana. Tú eres la madre, pero eres una mujer, un ser humano, que siente cosas. Entonces, valídale los sentimientos. ¿Sí? Entiendo que te sientes triste, ¿sabes por qué? Yo también me siento triste. Yo también quiero ver a fulano, mengano. Entonces, esa es la plataforma de lanzamiento, la honestidad, la conexión común igual, no importa que seas la mamá o el hijo, somos iguales, tenemos sentimientos, sentimos tristeza, necesitamos conexión con otros. Valídale y no tienes que resolverle nada. Mira, cuando mi hijo tenía 6 años, cuando murió su mamá, de vez en cuando venía y me decía, extraño a mami. Entonces yo lo sentaba conmigo y le decía, yo también la extraño, vamos a extrañarla juntos. Y listo. No trataba de resolverle eso, porque no hay manera de resolver eso, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Mamá está en el cielo, está con los ángeles, está contenta, mientras aquí nosotros estamos revolcándonos en el barro, ¿sí? No, porque aparte yo no sé si eso es verdad. Eso es algo que me contaron, quién sabe, ¿sí? El tema es que no está y la extrañamos. Y él se acurrucaba un ratito, no tardaba 5 minutos, se levantaba y se iba a jugar. Entonces es validarles, no decirles, bueno, pero fíjate que me tienes a mí, tienes a tus hermanas, bueno, fíjate qué lindo que está el día, o vamos a mirar dibujos animados. No, tú le validas lo que él siente y eso es la piedra donde él construye su vida.
¿Entiende? Bueno, ¿tienes algo más, Nativo? Ya empezamos con... Sí, Claudia, la pregunta clave, Luis, Claudia dice, ¿cómo no ser en momentos igual a mi mamá, que me lastimó tanto a mí? Siento que a veces afloran cosas de ella. Mm, qué bueno, qué bueno. Esto me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos? ¿Sí? Si alguien viene, entra en tu casa y te dice, voy a matar a tu hija, y tú dices, mátame a mí, déjala vivir a ella, ¿sí? ¿Por qué eso? Quizás si me dicen con un vecino que van a matar, bueno, mata al vecino. Pero es el vecino, no es mi hijo, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos esa conexión de sangre que se llama, que es tan fuerte? Porque en realidad nosotros percibimos a nuestros hijos como una extensión nuestra. Nuestros hijos son como una parte nuestra, son como un apéndice que salió de nosotros. ¿Sí? Eso pasa con nuestros padres también. Nuestros padres nos consideraban parte de ellos. ¿Sí? Entonces, los rasgos, comportamientos, limitaciones, deficiencias que ellos tenían, las proyectan en nosotros. ¿Sí? Es como que somos parte de ellos. Por eso, por eso es tan simple para ellos tratarnos de la manera que nos tratan, porque esa es la manera en que se tratan ellos. ¿Sí? ¿Por qué mis padres me comparaban? Porque ellos se comparaban. ¿Por qué mis padres me trataban con ridículo y sarcasmo? Porque ellos se trataban de esa manera y porque sus padres los trataron de esa manera. Entonces, esta conexión de que eres parte mía me da todo el derecho y el permiso a tratarte como yo me trato a mí mismo, como yo fui tratado, porque somos lo mismo. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es el misterio de por qué odio la manera en que mi madre me trató de chico y ahora veo que se lo estoy haciendo a mis hijos. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? Los que son terapeutas, les ha pasado que viene la persona y dice, me estoy convirtiendo en mi madre, no puedo creerlo. Porque, Sí, hablo igualita a ella, hablo igualita. Dije la misma frase que decía mi mamá hace 30 años. Sí, sí, sucede mucho. digo las Claro. mismas frases, los trato igual, ¿sí? Entonces, eso que tanto odié en mi madre lo estoy haciendo. Y esa es la manera en que se transmiten las heridas emocionales de generación en generación. No tengan duda que las heridas emocionales que ustedes tienen hoy las tuvo alguna abuela, algún abuelo, algún bisabuelo, tatarabuelo. Métanse para atrás. Si pudiéramos tener una manera de verificar eso, idénticas heridas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es algo que va en contra de una inercia ancestral. Y se puede hacer. Esa es la buena noticia. Ustedes pueden parar esta máquina de picar carne, que son los programas ancestrales que generan heridas emocionales repetitivas, recurrentes, sin control. ¿Sí? No se pueden parar. Esto es un proceso inconsciente. Por eso es tan importante que ustedes desarrollen su propia conciencia. ¿Sí? Que ustedes desarrollen a través del proceso de autoempatía y de presencia ese estar en el momento y darme cuenta qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Entonces, durante el tiempo que nos queda hoy y en el curso que tengo preparado para ustedes, que justamente ahí es donde ustedes van a encontrar las palancas, porque, como siempre digo, un encuentro de estos, un video, un libro que ustedes
lean, no les va a cambiar la vida. Ustedes necesitan profundizar, comprometerse, hacer el trabajo en detalle, y por eso que lleva 6 clases. ¿Sí? Si no, lo haríamos en una clase. Entonces hoy le estoy dando un aperitivo para el banquete que se viene en agosto. Si ustedes realmente quieren hacer este cambio, lo pueden hacer, pero hay cosas que tienen que aprender. Y esta es una de ellas. Si no ponemos un palo en la rueda, la rueda sigue girando. Y vamos a seguir repitiendo. Y cuando seamos viejitos, vamos a estar arrepintiéndonos, ¿sí? Como mi madre, que me pedía disculpas eternamente cada vez que me veía, arrepintiéndonos de lo que hicimos. Yo no quiero hacer eso con mis hijos. Entonces, vamos a seguir con los temas que habían quedado pendientes. El tema que sigue es cuando hay un patrón de abuso físico. Cuando maltratamos físicamente, no tiene que ser palizas, ¿sí? Pero pueden ser empujones, puede ser que te tiro de las orejas o del pelo, o te pellizco, ¿sí? Lo peor del maltrato físico no es el maltrato físico en sí, sino cómo lo procesamos luego. No les estoy diciendo que maltraten físicamente a sus hijos, pero la herida más grande es cómo se procesa luego, qué pasa luego del maltrato físico. Generalmente, lo que sucede, lo que yo he visto en mis consultantes, mis estudiantes, es que de eso no se habla. Luego de la paliza, luego del empujón, no se habla, ¿sí? Como que la persona que hizo el maltrato físico generalmente o se queda con culpa o con vergüenza o está muy, muy, muy enojada y no habla. Y cuando nosotros no hablamos, ese silencio es muy, muy, muy dañino. Porque cuando no le damos ninguna explicación al chico, el chico se imagina cualquier cosa. Ese es el terreno que tenemos que prestar atención. Presten atención a los silencios. Cuando no se habla de algo, y ahora hay otros patrones que tocan el tema. Presten atención porque el chico se arma cualquier película y se llega a cualquier conclusión. Generalmente es su culpa. ¿Sí? Bueno, después está el patrón de silencio impuesto, o sea, de que no se habla de algunos temas en la familia. Digamos que hubo una tragedia en la familia o una vergüenza muy grande, hubo infidelidad o algún tema sexual o alguien fue preso, se perdió la fortuna de la familia, algo pasó, ¿sí? Y de eso no se habla. Y el chico sabe que hay algo, pero no se habla de eso. Nuevamente, las conclusiones a las que llega el chico en silencio son peores que sepa lo que pasó. Entonces acá tengo algunos ejemplos: escándalos, drogas, infidelidades, bueno, ya los nombré todos. Tienen una idea de esto, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven que hay algo así, se sientan a hablar. Aunque a ustedes les produzca culpa y vergüenza también, bueno, y lo comentan. Bien. Otro patrón es el patrón de ignorar. Cuando el chico, por ejemplo, te habla y te pregunta algo y tú sigues con tu computadora. O sigues cocinando. O mirando televisión. Y el chico te pide que juegues con él o te hace una pregunta y tú lo ignoras totalmente. Hay padres que hacen esto. El chico se acostumbra a que no merece recibir una respuesta. No valgo la pena, no soy lo suficientemente importante para que me presten ni siquiera atención, la atención que dice que existo, ¿sí? El básico reconocimiento de que existo. Si le haces esto a tus hijos, le estás generando una herida muy grande que va a necesitar mucha terapia. Algo que sucede en el niño o en el adulto que crece con esta herida es que no se presta atención a sí mismo.
¿sí? Se ignora. Cualquier signo que aparezca de su intuición, algo internamente, emociones que pueda tener, sentimientos que pueda tener, los ignora. Acá no pasa nada. ¿Sí? Nada merece el valor de prestarle la atención. Y esto también se lo hace a sus seres queridos. Entonces, te vas a encontrar con un hijo que va a tener por muchos problemas de relaciones, justamente por lo que tú le hiciste, simplemente por ignorarlo. ¿Sí? Bueno, nos quedan 1 y 2. ¿Hay algo, Najiba? Bueno, la pregunta de siempre, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Pero creo que ya lo has venido diciendo, así que yo creo que podemos continuar. Sí, en realidad, primero es darse cuenta. Si ya voy a cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta, ¿sí? Que hay un problema. Luego, ok, ¿cómo lo cambio? El cómo lo cambio, bueno, fundamentalmente presten atención, dejen de hacer esto. Ahora, ustedes se van a encontrar que lo van a seguir haciendo, a veces de manera totalmente inconsciente. Entonces, ¿cómo lo cambian? ¿Por qué ustedes lo siguen haciendo? Porque ustedes están heridos. Una persona que no está herida no lastima a otros. Entonces, ustedes necesitan sanar sus heridas para dejar de lastimar a sus hijos. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a hacer en el taller que se viene, que empieza el 13 de agosto. Que ahora les vamos a pasar el enlace y ahora les voy a contar un poquito más sobre ello. Bueno, hay 2 patrones más. Uno es el patrón de desprecio y el otro es el patrón de proteger la imagen familiar. Cuando suceden estas cosas, los chicos aprenden por ósmosis, ¿sí? Simplemente por estar en el ambiente. Por ejemplo, el patrón de proteger la imagen familiar es cuando tenemos que dar una imagen a nuestras amistades, a nuestra familia, de que aquí todos somos artistas, ¿sí? O aquí todos somos activistas, nos importa el cambio social, o aquí todos somos científicos, ¿sí? Que estamos todo el tiempo al día de los avances científicos, o somos músicos, aquí todos cantamos, o aquí todos somos delgados y hacemos ejercicio. Entonces, está el niño ahí que quizás no le interesa la música, a él le interesa la ciencia y la familia son músicos, o viceversa. ¿Sí? Ya tiene una idea, ¿no? Y eso solo de imprimir, así somos en esta familia. O somos religiosos, católicos, o no, somos ateos, o somos judíos, o sea, eso de la imagen que es necesario que todos demos esa imagen, ¿sí? O imagen de dinero, de que somos personas que tenemos mucha riqueza y en realidad no es verdad, ¿no? Pero hay que dar esa imagen. Entonces el chico se va lastimando porque él tiene que ir dejando de ser auténtico y tiene que pretender eso que esperan de mí que yo sea. ¿Tiene una idea de esto? ¿Se entiende? Entonces, como en todas las heridas emocionales, la conclusión interna siempre es, si no soy bueno para la música, no me van a querer. ¿Sí? Si no soy bueno para recitar la Biblia en mi familia que es tan religiosa, no me van a querer. Si no hago ejercicio y no pierdo los kilos que tengo, no me van a querer. O me van a querer menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me quieran más? Por supuesto que tengo que representar esta imagen familiar. Otro patrón que hemos descubierto es el patrón de desprecio hacia ciertos grupos sociales, ¿sí? En donde la familia se identifica en contra de. Entonces, se burlan o desprecian ciertos sectores de la sociedad.
Entonces condenan, maltratan en sus conversaciones a ciertas personas, ciertos grupos. Pueden ser los gays, pueden ser los católicos, pueden ser los judíos, pueden ser los negros, pueden ser los pobres, pueden ser, ¿sí? O los ricos. En mi casa eran los ricos, ¿sí? Los ricos eran la causa de todos los problemas porque mi familia era socialista. Entonces yo veía a una persona con dinero y salía corriendo para otro lado. ¿Sí? Por supuesto que me afectó en mi relación con el dinero muchísimo. Yo tuve que trabajar todo eso para poder llegar a un nivel de cierta dignidad financiera, ¿sí? Porque eso se graba como tatuaje. Entonces, eso por un lado. Pero digamos que el chico tiene una orientación sexual diferente y está en una familia que odia a los gays, por ejemplo, ¿sí? O la familia es una familia que desprecia a los artistas. Los artistas son todos drogadictos, los artistas no son responsables, los artistas nunca ganan dinero, ¿sí? Entonces, digamos que el chico tiene tendencias artísticas. Entonces, presten atención a estos patrones. Ya cubrimos los 9. Presten atención, porque si ustedes están haciendo algo de esto, no tienen que hacerlos todos, por supuesto. Con que hagan 1 o 2, ya tu hijo está dañado, ¿sí? Yo les cubro diferentes áreas para que ustedes empiecen a, ok, quizás por aquí pasa la cosa. Porque tu hijo te va a dar señales. Tú vas a reconocer que tu hijo está lidiando con heridas emocionales porque hay señales en la manera en que se comunica, en su postura, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ustedes presta atención a tus niños, ¿sí? Si tú eres maestra, las posturas de los chicos. Está el chico que levanta la cabeza y tiene esa postura de que yo puedo con todo, esa postura desafiante, rebelde, y a mí no me vas a pasar por encima. Ese chico está dañado. Pero el chico que baja la cabeza y que baja los hombros, también lo está. ¿Sí? Entonces esos niños necesitan que conversemos con ellos, que nos acerquemos, que sientan que hay alguien que los escuche, que está dispuesto a empatizar con ellos. No traten de cambiarlo, es simplemente ese conectarme. Por eso es tan importante que desarrollemos la capacidad de conexión que empieza con uno mismo. ¿Sí? La autoempatía lleva a la empatía real, genuina. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por el comportamiento, por las cosas que dice, por la manera en que se trata, a veces el chico dice, me odio a mí mismo, me quiero matar, ¿sí? Mi vida es terrible. Bueno, algo está pasando, ok. Prestemos atención, acerquémonos. La manera en que ellos se tratan te está diciendo qué heridas han internalizado. Bien, entonces, ¿cómo les parece esto? ¿Qué está pasando en ustedes? Muy probablemente algunos de ustedes ya han descubierto patrones, maneras que tratan a sus hijos o a sus nietos o a sus chicos en las escuelas, si son maestros, maestras. Esto aplica para chiquitos, aplica para adolescentes y también aplica para los adultos. Esta es una pregunta que recibo mucho, no sé si la han vuelto a hacer, Najiba, pero la pregunta es, bueno, mis hijos ya son grandes, ¿qué puedo hacer? Mucho, muchísimo puedes hacer. No es que porque ya está dañado, ya está. Bueno, si está dañado, bueno, vamos a ayudar a mejorar, ¿sí? A proteger, a aliviar esta herida y luego a sanarla. Entonces, aún hijos adultos de 20, 30, 40 años de edad
podemos hacer algo. Porque el papel que nosotros jugamos en la vida de ellos es central, es fundamental. ¿Sí? Tú eres la mamá, tú eres el papá, no eres cualquiera. Y tu cambio va a generar un cambio en ellos, no lo dudes. Bueno, ¿qué tenemos, Najiba? Vamos a cerrar en un ratito. ¿Qué nos cuentan? Sí, aquí tenemos un casito que nos expone. Marixa dice que herida puede haber en un niño hiperkinético de 8 años que aún se hace pipí en la noche y tiene pánico a la muerte y a sentir alguna enfermedad porque puede morir. Puede ser cualquiera de estas. En realidad, cómo se manifiestan las heridas no es algo mecánico, que 2 más 2 es 4. O sea, tu hijo puede tener cualquiera de estas heridas y reacciona de esta manera. Este es el comportamiento que tú ves, ¿sí? Ahora, si tú sospechas que tu hijo está herido, tú tienes que hacer este trabajo de introspección, ¿sí? Y de observación y de presencia. Y ver. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿cuáles de estos patrones tú tienes o tu hijo ha sido expuesto? Por parte tuya, por parte de tu esposo, por parte de la familia. Empieza por ahí. Acuérdense que las heridas emocionales generan distorsiones. Una es la distorsión acerca de mi cuerpo, como veo mi cuerpo. Mi cuerpo no es suficiente. La manera que luzco, el peso. Después está la distorsión número 2, es con respecto a mis capacidades, a mis habilidades, lo que puedo hacer, lo que soy capaz de lograr. Entonces ya ahí tiene que ver con el no ser suficiente en la música, en los deportes, en ganar dinero. Después está la distorsión que sucede a nivel de mi identidad, en donde yo declaro internamente que soy tonto, que soy bruto, que soy malo, que estoy sucio, que estoy roto, ¿sí? Entonces, esas son las autodefiniciones. Entonces, no soy suficiente porque soy bruto, ¿sí? No puedo tal cosa porque... Entonces, ¿qué heridas tu hijo puede llegar a tener que le han causado llegar a este tipo de distorsiones? Eso es como yo me preguntaría. Esto no es tan fácil como crear un manual y decir, ok, si tu hijo se mete los dedos en la nariz, tiene tal herida, ¿sí? No, no es así. Es al revés. ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son los patrones que tú has puesto en marcha en tu familia? Que por supuesto no los creaste tú, vienen de atrás. ¿Qué haces tú y tu marido en tu familia que puede dañar a tus hijos? Y yo te doy 9 posibilidades. ¿Qué han descubierto? Que de estos patrones ustedes han descubierto y dicen, sí, yo he hecho esto con mis hijos, estoy haciendo esto con tal hijo. A veces le hago un patrón a un hijo y otro patrón al otro hijo, ¿sí? Los trato diferentes. A uno lo comparo y del otro me burlo porque es gordito, ¿sí? Entonces, ¿qué han descubierto? A ver, este es el momento de la verdad. ¿Qué han visto ustedes? Creo que tienen suficiente información como para ver algo. ¿Qué han visto? Colabórenme con algo. ¿Quién quiere hablar? Milagros, ¿qué dices? Bueno, en el caso mío, a mí me ha tocado vivir todo tipo de violencia, todo, en diferentes etapas. En este caso es la separación. Los chicos, yo tengo 3 chicos que son adolescentes. Cuando no había situaciones, cuando había situaciones económicas, donde él nunca tenía dinero. ¿Por qué? No sé, pero nunca tenía dinero. Yo tenía que sacarle al ruedo.
Tengo, de él estoy separado desde hace 12 años dentro de casa. Que deja que uno haga las cosas flojo y no aporta. Y deja la responsabilidad en la otra persona. Entonces, desafortunadamente los muchachos confunden eso. Tú me estás contando todo lo que hace tu marido, pero ¿cómo afecta a tus hijos? ¿Cuál es el la confusión? La confusión, porque creen que la pareja es exactamente, llegan a creer que la pareja es exactamente eso y que la mamá tiene que ser la responsable de proporcionar los recursos. Ok, bien. Gracias, Milagros. ¿Quién más quiere contar algo que haya descubierto? ¿Claudia? Hola a todos. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, lo que me pasó es que de chica mi mamá realmente me lastimó mucho. Ella todo el tiempo me decía que a ella le iba a pasar algo, ella iba a terminar internada en un hospital, iba a estar mal. Se acostaba días enteros a llorar porque, bueno, la mortificaba vivir detrás de mis abuelos paternos. Pero sobre todo vivía diciéndome que un día ella iba a explotar, iba a tomar sus documentos y se iba a ir sola. Pero a tal punto me traumó, de chica, yo he llegado a esconderle los documentos, nada. Me traumó muchísimo y durante mi adolescencia y mi juventud la verdad que jamás me acordé de eso, jamás. Pero cuando yo fui mamá y cuando empezaron a pasar más años en mi vida y mis hijos empezaron a crecer, a mí eso me venía a mí constantemente. Entonces yo hacía el proceso inverso, es decir, yo todo el tiempo, desde que mis hijos nacieron, todo el tiempo les repetía, mamá siempre va a estar acá. Pase lo que pase, mamá se queda acá, mamá va a estar, mamá siempre va a ser un roble, un fuerte, siempre. Porque claro, a mí me venía todo esto y me mortificaba tanto que yo tenía que ser la super mamá, la Wonder Woman de mis hijos, que jamás iba a llorar, jamás iba a estar triste, jamás iba a enfermar. Entonces, les creé otro problema, porque creé un superhéroe que no existe, porque soy mujer. Cuando algo me pasa, ellos se asustan de una manera increíble porque, wow, Dios, ¿qué pasó con mamá? Claro. Y a pesar de todos mis esfuerzos por sacar lo que llevo de mi madre dentro, muchas veces algunas otras cosas me encuentro como que me parezco y me desespero, me siento horroroso, horrible. Y digo, por Dios, yo quiero sacarme esto porque yo no quiero que ellos sientan el dolor que yo estoy sintiendo. Entonces es como que siento esa conexión, como que mi mamá sale, aflora en mí, mi mamá, y me agarra el ataque porque tengo un problema de relación muy fuerte y muy grave con ella. Y no lo tengo con mis hijos hasta ahora, gracias a Dios, pero tengo eso, ¿no? Y me afecta. Pero me doy cuenta, como vos bien decís, yo he comenzado a darme cuenta, y por eso la búsqueda, por eso llegar hasta vos, por eso llegar a este grupo, porque digo, yo no puedo seguir así, obviamente. Claro. Es un patrón reactivo, ¿no? Tú reaccionas, haces lo contrario a lo que tu madre hizo, ¿sí? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que ustedes tratan de compensar haciendo lo contrario, ¿sí? Pilar, ¿qué quieres decir? Estás mutada. Ahí. No, a mí también me pasaba esa de ir en contra de lo que había sido mi mamá conmigo. Pero finalmente sanar esa relación, no hay vuelta. O sea, no es solamente mi niño herido, porque yo como adulta puedo abrazar a mi niño herido y lo hice, pero aún quedaba ese resentimiento con mamá y hay que sanar esa relación con mamá. Ella fue demasiado impositiva y, por ejemplo, algo que yo aprendí de ella fue a jamás pedir perdón, jamás dar una disculpa. Y obviamente cuando tuve mis hijos, maltraté a mis hijos, fui una madre tóxica y nunca me disculpé con ellos mientras crecían, hasta que de adultos me pasaron la cuenta de cobro.
y de frente hablamos y me dijeron, no, es que tú jamás tuviste un mínimo detalle de compasión de decir, perdona, se me fue la mano. Y creo que eso no nos quita a nosotros como papás poder tener la nobleza de decir, oye, de verdad, se me fue la mano, lo siento. Lo que pasa es que para decir eso no podemos seguir repitiéndolo porque no sirve de mucho decir lo siento y seguir haciéndolo. Qué bueno, gracias Pilar. Eso es muy útil porque en realidad nos apegamos tanto a estos patrones. Por ejemplo, tu madre era la que no pedía perdón o no se disculpaba, pero tú te apegas a ese patrón como propio, ¿sí? Y te cuesta muchísimo. Construyes tu persona alrededor de estos patrones que no son tuyos. Entonces, el tema siempre es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pregúntate, ¿quién soy yo en realidad? ¿Soy la consecuencia de todas estas heridas que recibí? ¿Soy esta persona que no se disculpa, que no pide? ¿O soy esta persona que es la supermamá, la superhéroe, que está siempre, ¿sí? Que es la consecuencia de las heridas? ¿O soy la que soy antes de las heridas? ¿Quién soy antes de las heridas? ¿Sí? ¿Cómo sería mi vida si no estuviera herido? Entonces esto les da un encuadre de lo que es posible. Cuando sanamos las heridas, lo que es posible es sacarnos de encima ese impostor, esa impostora, ¿sí? Que me hace actuar reaccionando a la herida. Una persona herida no se conduce, una persona herida físicamente, no se conduce como es normalmente. ¿Sí? Va a estar rengueando, va a estar agarrándose un costado, o va a estar sentada, va a estar cansada, porque está herida. Cuando estamos heridos emocionalmente es igual. Nosotros no vivimos nuestra vida tal como somos en realidad, sino que es como un actor, una actriz que actúa diferente. Bien. Entonces, Najiba les va a pasar el enlace para que vean la información acerca del curso que se viene el 13 de agosto, en donde vamos a profundizar muchísimo en estos temas. Vamos a seguir, la semana que viene vamos a seguir con este tema. Y la idea del curso para protección de nuestros hijos, para evitar que tengan heridas emocionales y que afecten su vida de 1000 maneras, como ustedes pueden ver, es que ustedes aprendan justamente a detectar qué es lo que ustedes hacen que pueden llegar a estar lastimándolos o que pueden llegar a lastimarlos en el futuro si son chiquitos, ¿sí? O en este caso, como contaba Pilar, bueno, los hijos ya son adultos. Bueno, todavía tú puedes pedir disculpas, ¿sí? Y de hecho lo has hecho. O sea, no importa la edad. No importa. No voy a seguir martillando en la herida. Voy a tratar de hacer lo posible para ayudar a mis hijos a que se sanen. Entonces, si me doy cuenta de que tengo un patrón que lastima, lo cambio. Si no lo puedo cambiar, tengo que hacer un trabajo interno profundo, ¿sí? De sanación. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que aprender a reconocer son los signos de las heridas en sus hijos o en sus niños, si eres maestra en la escuela, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que ellos dicen, cómo actúan, sus posturas, sus gestos, su lenguaje corporal? Todo te va mandando información. Es muy importante poder reconocer los signos externos del dolor emocional, que no es fácil porque desarrollamos barreras de protección y a veces nos hacemos invisibles. Es importante que ustedes puedan reconocer las heridas en ustedes mismos.
para poder ayudar a sus hijos y que hagan esa sanación interna. Porque lo que ustedes se hacen a ustedes, se lo hacen a los demás, sin darse cuenta, muy especialmente a sus hijos, porque son una extensión de ustedes. Entonces, de alguna manera, sus hijos son parte de ustedes. Entonces, si yo me maltrato, los maltrato a ellos porque son parte de mí, es lo que yo hago aquí. Así se hacen las cosas en este lugar. ¿Se entiende? Entonces, lo lindo de esto es que por querer llevar inteligencia emocional a mis hijos, en realidad estoy llevando a toda mi familia a una transformación y a mis descendientes, porque mis nietos y mis bisnietos van a recibir el beneficio de este cambio que yo hago. Este trabajito que ustedes están haciendo ahora se mueve como las olas, ¿sí?, en un lago, repercuten y se hacen cada vez más grandes. Aquí estamos hablando de cientos o miles de descendientes de ustedes que van a recibir el cambio que ustedes hacen. Y eso es muy lindo verlo, ¿sí? Cuando yo veo a mis hijos como ellos tratan a otros niños, o una hija mía que tiene su hijita, y yo digo, wow, qué bendición poder ver esto, ¿sí? De donde vengo yo, ver lo que está pasando. Pero yo sé que el cambio sucedió aquí. No sucedió, está sucediendo, porque mi cambio continúa. ¿Algo más que esté por ahí? Una cosita más y nos vamos. En mi caso, mi niño todavía es muy pequeño y está en esa etapa de explosiones emocionales. Tiene apenas 4 años y bueno, por supuesto en el colegio en el que estuvo, porque lo cambié, me llamaban mucho la atención las maestras diciéndome que porque el niño era asado y así sancochado de sus explosiones emocionales. Y yo, pero es un niño pequeño. Y por supuesto me doy cuenta de que es el vivo reflejo de mi esposo y mío, ¿no? De cómo somos nosotros. Que somos así, pues, muy, muy emocionales. Y pues lo cambié de colegio pensando que con dolor, porque sentía que eso podía ser malo, de andar de colegio en colegio, pero también sentía de la necesidad de buscar otra gente que fuera como más adecuada y que no me lo juzgaran tanto y no me lo etiquetaran tanto. Y bueno, por supuesto, seguimos en la búsqueda de mejorar la relación con él, con esas explosiones emocionales, de buscarle y darle la vuelta y hacer todo lo que, las recomendaciones que nos dan, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me da mucha risa de que, como tú dices, uno se encuentra como que, ay, dije algo que mi mamá me decía. Me estoy pareciendo a mi mamá, no puedo con eso. Uh-huh. Uh-huh. En algunas cosas, y bueno, en otras es un poco, o sea, como preocupante de cuál será el mejor camino para mi hijo. Bueno, estás en camino. Estás aquí, imagínate. ¿Sí? No mucha gente le interesan estos temas, ¿sí? Pues estás en camino. ¿Sí? Sigue aprendiendo. Sigue haciendo tu propio trabajo. O sea, si tu hijo tiene problemas en el manejo del enojo, es porque tú tienes problemas en el manejo del enojo, o tu marido, o ambos, como tú dices, ¿sí? Entonces, tu hijo, 4 años, es arcilla totalmente fresca. Todavía es muy moldeable tu hijo. Y tu hijo puede aprender cómo manejar el enojo, qué hacer con el enojo. De hecho, ha habido unas clases que hemos dado que están grabadas en Facebook,
sobre el tema del manejo del enojo, ¿sí? Entonces, tú puedes enseñarle a tu hijo un montón de cosas para aumentar su inteligencia emocional, pero si tu hijo no te lo ve hacer a ti, cae en saco roto, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacer el trabajo del manejo del enojo. Por lo menos tú. Si tu marido no lo quiere hacer, tu hijo tendrá para comparar y podrá decir, ok, yo veo qué le pasa a mami y qué le pasa a papi, ¿sí? Y las consecuencias de uno y del otro. ¿Qué elijo? Por lo menos le muestras dos posibilidades. En este caso, tu hijo no tiene opción. Si los dos de ustedes tienen problemas, cómo manejan su enojo, no tiene opción. Entonces, su universo es ese. Entonces, no es cambiarlo de escuela, ¿sí? La solución. La solución es darle herramientas a este pequeño para que crezca empoderado. Ahora, tú no le puedes dar herramientas que tú no usas, en este caso. Porque la más poderosa enseñanza para los niños son los hechos, son las acciones y no las palabras. ¿Entiende? Entonces sigue Manuela, y que tu hijo te vea hacer el cambio. ¿Va? Gracias. Bueno, vamos entonces a cerrar. Muchísimas gracias. Sigan mandando preguntas. Vamos a hacer un encuentro más sobre este tema. A ti, Luis, gracias a ti. Bueno, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós. Que tengan bonito día.